Hola, yo soy Diana García del grupo IR10 y voy a presentar mi trabajo de la tercera unidad de la materia Diseño de Proyectos en Sistemas de Turboenergía, titulado Turbina Pelton. Bueno, como antecedentes tenemos que el creador de la turbina Pelton fue Lester Alan Pelton y inventó esa turbina en 1879. Para 1880 obtuvo su primera patente en California. El primer mecanismo que implementó fueron las ruedas de agua, muy parecidas a un molino, y posteriormente implementó las máquinas de vapor. En 1883, la Idaho Mining Company de Grass Valley, en el Yuba County, California, organizó un concurso entre diferentes diseños de turbinas, en donde la turbina de Pelton fue la ganadora, ya que obtuvo un rendimiento del 90.2%, mientras que las demás turbinas se encontraban en el rango de 60 a 76%. Aquí se encuentra un diagrama de los rangos utilizados para diferentes turbinas. Aquí en este caso la mía es la Pelton, que se encuentra en una altura, se puede empezar a utilizar desde una altura de 50 metros hasta una altura de 200 metros, con un caudal mínimo de 0.05 metros cúbicos sobre segundos hasta los 100 metros cúbicos sobre segundos. Bueno, la rueda Pelton más grande, construida, tenía medidas de 30 pies de diámetro y se encuentra actualmente en Grass Valley. Y aquí se encuentra una imagen de esta turbina. Otra de las turbinas más grandes se encuentra en los Alpes franceses, con una capacidad de 272.000 HPs cada una, bajo una carga de bajo 870 metros de carga. Aquí se encuentra una imagen. Y bueno, la turbina es pues el órgano fundamental debido a que es el que transforma la energía del agua en energía mecánica. El rotor, que es el que se encuentra en este GIF verde que está girando, el rotor de la turbina es pues el elemento básico, ya que en él se va a producir la transferencia energética, o sea, la conversión de energía cinética a mecánica. Las turbinas hidráulicas se clasifican según su funcionamiento en dos tipos: turbinas de acción, que son las que van a aprovechar únicamente la velocidad del agua para poder generar. En este caso se encuentra la turbina Pelton, y las turbinas de reacción, que van a utilizar la presión y la velocidad para poder desempeñar el trabajo de rotación. En este caso, un ejemplo, la turbina Francis. Las partes principales de la turbina Pelton: se tiene el distribuidor. Este va a ser un elemento estático que no va a poseer velocidad angular. Sus funciones son acelerar el flujo al transformar total o parcialmente la energía potencial del agua en energía cinética y energía de presión. Tenemos el rodete. Este consta de un disco provisto de un sistema de cucharas, el cual va a girar a cierta velocidad. Aquí ocurre la transformación de la energía hidráulica en energía mecánica. Se tiene la carcasa, que es la que tiene la función de cubrir y soportar las partes que componen a la turbina. Se cuenta también con las cucharas. Estas van a poseer una forma de doble cuchara elíptica, como se encuentra aquí en la imagen. Y bueno, aquí en las cucharas es donde se va a recibir el chorro, exactamente aquí en esta parte, y de aquí se divide el caudal. Se supone que de partes igualitarias en cada parte de la cuchara.
Bueno, las turbinas Pelton se pueden clasificar de dos tipos. Están de eje vertical y de eje horizontal. Las de eje vertical puede llegar a tener un número de chorros de 4 a 6 y bueno, con esto se puede incrementar el caudal y tener una mayor potencia por unidad. Aquí en la imagen se encuentra un ejemplo de una turbina Pelton de eje vertical con 6 inyectores. La turbina Pelton de eje horizontal pueden llegar a tener chorros únicamente de 1 a 2 y bueno, en este tipo de turbinas se pueden instalar turbinas gemelas para un solo generador colocado entre ambas, contrarrestando los empujes axiales. Aquí se encuentran las imágenes de una turbina Pelton de eje horizontal con un chorro, que sería con un solo inyector, y con dos chorros, que son dos inyectores. Pasando a los datos de la energía hidráulica en México, se consultó el informe anual de CFE de 2017, donde nos proporciona ciertos datos muy interesantes, como que al cierre del año 2015 se reportaron 97 centrales de generación hidroeléctrica con una capacidad de 12.488.5 megawatts. De estas 97 centrales que están en el país, una de las más grandes es la de Chicoacén. Esta tiene una capacidad efectiva de 2.400 megawatts, y la central Malpaso, que cuenta con una capacidad de 1.080 megawatts. Ambas se encuentran en Chiapas, ya que en este estado se encuentra una gran fuente hídrica. También se tiene en el estado de Nayarit ciertas centrales, que es la de Aguamilpa, la de Solidaridad, la del Cajón y la Yesca, que en conjunto van a sumar un total de 2.460 megawatts de capacidad efectiva. Para el área central del país, en el estado de Guerrero, se encuentra la central Infiernillo, que para el año 2015 generó un total de 2.627 gigawatts hora. Con respecto al norte del país, se tienen 17 centrales, estas distribuidas en el estado de Sinaloa, Sonora y San Luis Potosí, que en conjunto generaron 3.265.1 gigawatts hora. Esto para el año 2015. De acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo a este informe, para el año 2017 se generó 48.872.4 gigawatts hora de energía por fuentes limpias. Esto nos representó un 19% de la generación total. Y bueno, el mayor volumen lo aportaron las centrales hidroeléctricas con un porcentaje del 11.7%, seguido de la energía nuclear con un 4.23%, sigue la geotermoeléctrica con un 2.30%, la eólica con un 0.77% y finalmente la fotovoltaica con 0.4%. Bueno, el objetivo de este proyecto pues es realizar una propuesta para la implementación de una turbina Pelton con los ángulos de velocidad ideales en la central hidroeléctrica de Tecate, Baja California. Como objetivos específicos se designó realizar una memoria de cálculo para modificar el ángulo de entrada a 180 grados del fluido a la turbina tipo Pelton de eje horizontal con dos chorros, y analizar la zona donde está instalado la central hidroeléctrica de Tecate, Baja California. En la justificación del proyecto pues se tiene que
La hidroeléctrica va a generar energía mediante el aprovechamiento de un caudal máximo impuesto por las condiciones del acueducto Río Colorado-Tijuana hacia la presa El Carrizo. En la presa El Carrizo es donde se encuentra la hidroeléctrica. El caudal que se tiene es de 5 metros cúbicos sobre segundo. Este proyecto fue promovido por la Comisión Estatal de Energía de Baja California y tiene una capacidad instalada en subestaciones de 110 MVAs y su demanda es del orden de 60 megawatts. La energía eléctrica necesaria para operar los equipos de bombeo es con 5 metros cúbicos sobre segundo y es del orden de 600 gigawatts hora año. Esta región pues aún nos cuenta con cierto potencial de generación de aproximadamente 140 gigawatts hora. El municipio de Tecate cuenta con una población aproximada de poco más de 100,000 habitantes, de acuerdo con datos obtenidos del INEGI. Y bueno, cabe resaltar que el estado de Baja California funciona como un sistema independiente al resto del país, ya que se encuentra aislado del sistema interconectado nacional y están interconectados con el Western Electricity Coordination Council. Este sistema abarca pues las comunidades de los municipios de Ensenada, de Tijuana, de Tecate y de Mexicali. Y bueno, también San Luis Río, Colorado, en el estado de Sonora. Pasando a la metodología de cálculo, de acuerdo con el seleccionamiento de la zona, se tiene que el municipio de Tecate se localiza al noreste del estado de Baja California y bueno, tiene una superficie de 3.079 kilómetros cuadrados y nos representa el 4.39% del territorio del estado. De acuerdo con datos del INEGI del 2015, hay un total de 29.767 viviendas con un promedio de habitantes de 3 y el 98.2% de estas viviendas cuentan con el servicio de energía eléctrica y de este 98.2% el 57.6% utilizan focos ahorradores. Todos los focos de sus casas son pues ahorradores. Pasando a la metodología de cálculo de la turbina, se presentan los triángulos de velocidad de entrada y de salida de la turbina, en donde se van a tener 3 vectores, donde esos triángulos van a estar compuestos de 3 vectores: el ángulo de velocidad tangencial, el ángulo de velocidad relativa y el ángulo de velocidad real, donde se encuentran los ángulos beta y alfa. El ángulo beta se encuentra entre 170 a 175 grados, mientras que el ángulo alfa se va a encontrar de 15 a 25 grados. Se presenta también el triángulo de velocidad de salida, en donde el ángulo beta se va a encontrar entre 5 y 20 grados, o bien su complemento de 165 o 170 grados, mientras que el ángulo alfa va a ser muy cercano a 90. Esta información fue obtenida de
del video La turbina Pelton, Principios Generales de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, idealmente el ángulo beta debería ser de 180 y el ángulo alfa de 0 grados. Esto de acuerdo a el libro de turbomáquinas hidráulicas de Claudio Mataix. Se presentan los triángulos de velocidades a la entrada y a la salida, donde se puede observar que efectivamente nuestros vectores pues idealmente tendrían que ser lineales, y si sería un ángulo de 180 para beta y para alfa pues de 0. Continuando con los datos de la turbina, se tiene que, bueno, esta central hidroeléctrica opera aprovechando las aguas del acueducto Río Colorado-Tijuana, que son vertidas al escurrimiento que desemboca en la presa El Carrizo con una carga piezométrica, elevándolo 94 metros hasta 2 tanques con capacidad útil de 610 metros cúbicos cada uno. De estos tanques, de estos tanques de regulación, el agua es conducida a través de un túnel de 1.37 metros de diámetro y 4.600 metros de longitud aproximadamente, hasta la válvula que alimenta un turbogenerador de 20 megawatts. Y bueno, son pues estos son alojados en una casa de máquinas que se cuenta. Esta hidroeléctrica se diseñó para una vida útil de por lo menos 25 años, operando de acuerdo con los requerimientos del Sistema Eléctrico Nacional. Se pusieron aquí entonces los datos que se tienen para poder realizar los cálculos pertinentes, y se tiene que el caudal promedio es de 5 metros cúbicos sobre segundo, la altura bruta de 94 metros, la altura neta de 75 metros, el ángulo de inclinación de la tubería de 55, un diámetro de la tubería de 1.37 metros. Se hace la conversión a pulgadas, ya que este dato se utiliza para calcular las pérdidas primarias. Y también se calcula, bueno, se tiene una longitud de tubería de 4.600 metros que se pasa a pies. En total nos da 15.091.86 pies. Lo primero que se hizo después de esto fue realizar los cálculos para hacer la modificación al ángulo beta de entrada a 180 grados, que es el ángulo ideal. Se coloca aquí el triángulo de velocidades de entrada, y lo que se procede a hacer es dividir este triángulo, donde el vector divisorio va a ser la velocidad meridional real o promedio, y el vector que se encuentra en nuestra base del triángulo sería el vector de velocidad tangencial meridiana. Bueno, se inicia calculando el valor de cada uno de estos vectores del triángulo de velocidades de entrada, en donde pues la velocidad real, esta va a ser es la velocidad a la que sale el chorro del inyector hacia la cuchara. Esto considerando idealmente que no hay pérdidas en el inyector. Se va a tomar esta fórmula, donde el coeficiente KC1 se establece de 0.98. Este dato fue tomado del libro Turbomáquinas hidráulicas de Claudio Mataix, donde nos dice que KC1 oscila entre 0.97 a 0.99. Entonces, siguiendo la fórmula, dice que es la raíz de 2 veces la gravedad por la altura neta. Sustituyendo nuestros datos, nos da una velocidad real de entrada de 37.59 metros sobre segundo. Posteriormente se calcula la velocidad tangencial periférica, donde se puede decir que la fórmula es casi lo mismo,
Únicamente se va a cambiar el coeficiente por KU1, que se determina un valor de 0.45 de acuerdo al libro de turbomáquinas hidráulicas de Claudio Mataix, en donde pues sustituyendo nuestros valores nos da un resultado de la velocidad tangencial periférica de entrada de 17.26 metros sobre segundos. Se calcula finalmente la velocidad relativa, en donde de acuerdo al libro de Claudio Mataix nos dice que es la resta de la velocidad real menos la velocidad tangencial periférica. Entonces nos da como resultado 20.33 metros sobre segundo. Se calcula después de esto la velocidad meridional real, que es la línea divisoria del triángulo de velocidades, con leyes de senos y cosenos. Aquí cabe aclarar que el ángulo ideal es de 180 para beta y el ángulo ideal de alfa sería de 0. Pero, de acuerdo al libro de turbomáquinas hidráulicas, nos dice que alfa no puede ser de 0 para todas las partículas del chorro, ya que el rodete no se mueve con movimientos de traslación, y de igual manera, si fuera 0, no se puede trabajar adecuadamente con las leyes de senos y cosenos. Entonces se realiza el cálculo utilizando leyes de senos y cosenos, se sustituyen nuestros valores y nos da que la velocidad meridional real o promedio sería de 0.56 metros sobre segundo. Se calculó el ángulo faltante, que sería este de nuestro triángulo. Nuestro ángulo faltante sería de 89 grados. Y posterior se calcula la velocidad tangencial meridiana, donde se va a tomar el valor de alfa de 179 para darle ese ángulo de 1 a alfa, perdón. Entonces, utilizando leyes de senos y cosenos, se obtiene que la velocidad tangencial meridional es de 0.65 metros sobre segundos. Idealmente, para las velocidades de salida, se tiene que la velocidad tangencial periférica de entrada va a ser la misma que la velocidad tangencial periférica de salida. De igual manera, la velocidad relativa va a ser exactamente la misma a la de entrada a la de salida, ya que se considera que pues idealmente pues no hay rozamiento. Aunque en la realidad el libro de Claudio Mataix nos dice que hay una relación entre la velocidad relativa de salida y de entrada de 0.96 a 0.98. Esto es debido a la fricción existente. Idealmente la velocidad real de salida va a ser igual a 0. Esto a fin de que las pérdidas por velocidad de salida pues sean nulas. Por lo tanto, se tendría que un valor de beta 2 sería igual a 0 y pues el ángulo de desviación de alfa sería de 180, así quedando definido nuestro ángulo ideal de salida. Por lo tanto, el triángulo de velocidades pues nos queda de la siguiente manera, como ya se había mostrado en la diapositiva anterior, que pues nuestros vectores son lineales. Se anexa aquí una imagen del estudio unidimensional de la turbina Pelton, obtenida del libro Turbomáquinas hidráulicas, en donde se logra observar cómo es que sale el chorro del agua hacia la cazoleta, que está saliendo el chorro del agua del inyector hacia la cazoleta, donde como se comentó, el chorro se divide por partes, se supone, iguales hacia cada uno de los lados de la cazoleta. Nos especifica aquí dónde están las velocidades, dónde están los vectores y dónde se encuentran nuestros ángulos.
Después de realizar estos cálculos, se realiza el cálculo del volumen en litros diarios de nuestro caudal, en donde se tiene que nuestros 5 metros cúbicos sobre segundos sería un equivalente a 432 millones de litros diarios. Se va a calcular también nuestro caudal en galones sobre minutos, ya que esto se utiliza para unos cálculos que se presentan un poquito más adelante, en donde nuestro caudal sería de 5 metros cúbicos sobre segundos, sería igual a 79.251.4415 galones sobre minutos. Y bueno, posterior a esto, se realizó el cálculo de las pérdidas primarias. En este punto cabe aclarar que se interpolaron los datos porque no se encontraba en las tablas el dato exacto de 79.251 galones sobre minutos, así que se interpoló de entre los valores de 70.000 y 80.000 para obtener la velocidad que nos dio de 11.14 pies sobre segundos, la carga por velocidad de 1.92 pies y las pérdidas por fricción de 0.524 pies. Y el factor por envejecimiento por tubería grande, que estaba de 12 a 60 pulgadas, es de 2.10. Se calcula entonces el factor HF corregido, que va a ser las pérdidas por fricción por el factor de envejecimiento. Nos da un total de 5.11 pies. Entonces se calcula HF, donde va a ser la longitud del tubo por HF corregido sobre 100 pies. Todos estos datos pues tienen que estar en pies. Y nos da un total de 150.90 pies. De acuerdo con estas ecuaciones anteriores, se obtiene que la fórmula para calcular las pérdidas primarias, y se toma una viscosidad cinemática a 15 grados. Esto basado en el diagrama, en la temperatura del diagrama de pérdidas primarias en conductores cerrados y tuberías, así obteniendo nuestras pérdidas primarias de 100.361.94 metros. Para las pérdidas secundarias, van a corresponder aquí todos los accesorios que se incluyen en la tubería, que son válvulas, codos, etcétera. En donde pues con esta ecuación se calculan. De acuerdo con nuestro caudal, que tiene que estar en galones sobre minutos, tenemos la cantidad de casi 80.000 galones. Y bueno, los accesorios que aquí se mencionan, yo los puse ya que en el documento de generalidades de la central hidroeléctrica pues no venían especificados cuáles son todos los accesorios que se utilizaron. Entonces, de acuerdo a las tablas, se procede a sacar el coeficiente de cada uno de estos accesorios, y sustituyendo en nuestra fórmula se obtiene unas pérdidas secundarias de 53.02 metros. Se realiza las pérdidas por accesorios, que es HF por HF corregido sobre 100. Se va a tener un total de 3.3704 pies. Para las pérdidas totales, que son por tubería y accesorios, es únicamente una suma de ambos, donde se va a obtener 154.2704 pies. Posterior a esto se determiné la altura de Euler con los datos ya calculados de las velocidades reales, tangenciales y relativas, que fueron los primeros cálculos que se presentaron. Cabe recalcar que estos son los datos para una turbina pues ideal. Entonces nos da una altura de Euler de 37.59 metros.
De aquí se sacó también el rendimiento hidráulico, que nos va a dar de 0.99, sería un 99% de rendimiento hidráulico. Se va a tener también el rendimiento del inyector, en donde nos da un total de 0.98 o 98%. Se obtienen también los rendimientos volumétricos, manométrico y mecánico. Estos son valores que se tomaron del libro de turbomáquinas hidráulicas de Claudio Mataix. Entonces se tiene un rendimiento volumétrico de 0.98, uno manométrico de 0.95 y uno mecánico de 0.98. Así, para tener el rendimiento total, que es la multiplicación de estos tres rendimientos, se tendría un rendimiento total de 0.91 en el sistema. Se procede igual a calcular las potencias. Se va a tener la potencia absorbida de acuerdo a esta fórmula, en donde nos va a dar un total de 4610.7 kilowatts. La potencia teórica, la potencia interna y la potencia útil son pues fórmulas muy similares, y en sí los resultados pues son muy similares a la potencia absorbida, no varían tanto. Se pasa al punto de diseño del inyector. Para esto se necesitan pues ciertos cálculos. Se inició determinando el diámetro del chorro de la entrada del inyector con esta fórmula, en donde se obtuvo un diámetro de 0.169 metros. Se tiene un caudal nominal, se tendría un caudal nominal de 4.98 metros cúbicos sobre segundo, que pues es muy similar a nuestro caudal que se tiene actual. Se calcula el diámetro de salida del inyector con esta sencilla fórmula y nos dice que sería de 0.21 metros, y el radio de curvatura del bulbo pues tiene que ser grande para evitar los desprendimientos, sería de 0.26. Se realiza también la fuerza necesaria para mover la aguja o el agua con esta fórmula de aquí, y sustituyendo valores nos da que sería de 11.635.43 newtons. Nos pasamos al punto de la determinación de nuestro rodete, en donde el primer paso es calcular el diámetro de paso del rodete con esta fórmula, y se utiliza el coeficiente KU que ya se utilizó en los primeros cálculos, obteniendo 0.64 metros. Se realiza la relación de diámetros, que es el diámetro del inyector sobre el diámetro de paso del rodete, y la relación es de 0.26. Se calculó el diámetro de la circunferencia. Nos describe la punta de la arista al rotar el rodete, y nos da de 0.98 metros. Se calcula el número específico de revoluciones con esta fórmula, donde Z nos va a representar el número de chorros. En este caso el número de chorros es 2, ya que es la turbina que se pretende realizar, una turbina de tipo de eje horizontal tipo Pelton de 2 chorros. Entonces nos da un número específico de revoluciones de 88.24. Se calcula el paso angular, que sería de 12.56. De esto, la distancia existente entre el diámetro de paso del rodete y el diámetro máximo en la cresta de la cuchara. Con esta fórmula obtenemos que esta distancia es de 0.169 metros. Se calcula los valores del paso angular y del paso medio de la circunferencia,
que sería de 0.249 y 0.0845. Se calcula el ángulo comprendido entre la arista de la cuchara y el punto máximo de potencia del chorro del agua con la fórmula que se encuentra, y nos da un total de 0.35. Se calculó también el valor de paso máximo, que fue de 0.148, y el número teórico de cucharas serían 42. Se obtiene también la orientación de las cucharas con esta fórmula y sería de 0.64 metros. La orientación del borde de la cuchara con respecto al centro de giro del rodete con esta fórmula de aquí nos da de 0.13. Aquí se anexa una imagen de la orientación de las cucharas en el rodete. Se calculó también la anchura de la cuchara, la altura y la profundidad, que sería de 2.22 la anchura, la altura 2.25 y la profundidad de 0.96. Continuando con la metodología de cálculo, nos pedía el diseño de nuestra turbina en algún software. Se decidió utilizar el software de SolidWorks y pues únicamente se dibujó el rodete de la turbina. Aquí se encuentra una captura de diferentes ángulos, como es que se quedó este dibujo. Para la selección de materiales, guiándome en el documento de generalidades de la central hidroeléctrica de Tecate, se utilizó el acero ST442 y pues aquí decidí colocar algunas características. Las propiedades mecánicas de este acero tienen un límite elástico de más de 275 megapascales y una resistencia a la tracción de 430 a 560 megapascales. Están en el estándar DIN 17100 y están en la clasificación de aceros estructurales laminados en caliente o normalizados. Se anexa también una tabla de la composición química de la placa, donde nos da el carbono, el manganeso, y estos otros elementos. La selección del generador. Para esta parte, de acuerdo a los cálculos que se realizaron a nuestra potencia y todo eso, se selecciona un generador de tipo síncrono de la línea G Plus del proveedor WG Equipamientos Eléctricos, donde nos dice que se tienen potencias de hasta 4200 kVA, en baja tensión de 110 hasta 690 volts, para alta tensión de 2300 a 13800 volts. Se puede elegir la frecuencia a la que quieres tu generador, de 50 o 60 Hz, y tienen ciertos grados de protección, que tienen el IP21, el 23, 23W, 44, 44W, 54, 54W, 55 y 55W. Se tiene clase de aislamiento tipo H, que es para baja tensión, y F, que es para alta. El paso de bobinado es de 2/3 y se puede escoger la polaridad de 4, 6 u 8 polos. Se anexa una imagen de cómo son este tipo de generadores de la línea G+. Para la propuesta de cálculo a la red eléctrica, de acuerdo al documento de las generalidades de la central, que fue emitido por la Comisión Estatal de Energía de Baja California, la conexión de la turbina que ya está en este proyecto, en esta central, está de la siguiente manera. Decidí colocarla ya que pues si se colocara esta turbina que se está proponiendo, pues tendría exactamente la misma conexión. El generador está conectado directamente
con una unidad de transformación elevadora de 13.8 sobre 115 kilovolts. La unidad de transformación está conectada mediante una estación de switcheo a una línea de transmisión de 115 kilovolts a través de tipos convencionales de cuchillas e interruptores. Bueno, para la parte de la subestación eléctrica, en un principio se mencionó que se cuenta con una casa de máquinas. Aquí en esta casa incluye un generador de 13.8 kilovolts de 26 megaVAs, y el generador se pone a tierra a través de un transformador de distribución y de un resistor montado en un cubículo. Un conjunto del bus, incluyendo un interruptor, conecta el generador con el transformador de potencia trifásico de 13.8 sobre 115 kilovolts, enfriado por agua localizado en la parte exterior. Así, el transformador está conectado mediante un interruptor de potencia de 115 kilovolts. Se anexa una imagen de cómo es más o menos un diseño de una central hidráulica y pues la conexión a la red eléctrica. Y bueno, como conclusiones, pues se puede decir que las turbinas hidráulicas pues son máquinas sencillas, eficientes y pues seguras, que pueden ponerse en marcha y detenerse con cierta rapidez, y requieren de poca vigilancia, siendo pues muy buenos para generar energía eléctrica de acuerdo al caudal y a la ubicación donde se encuentran. Una de las ventajas, bueno, algunas de las ventajas de este tipo de centrales es que pues son pues, energías limpias. Bueno, es generación de energía limpia, ya que no utiliza ningún tipo de combustible fósil, y pues se aprovecha un recurso que está en la naturaleza y que es pues demasiado extenso en el planeta, que es el agua. De igual manera, este tipo de proyectos contribuyen al crecimiento de la industria y de algunos otros sectores productivos de acuerdo a la zona. Se tiene también que, bueno, actualmente la mayor parte de la energía que se produce en el sistema eléctrico de Baja California es generada en centrales termoeléctricas y en centrales geotérmicas, y la generación por parte de las centrales hidráulicas al año es de 105.12 gigawatts hora. De acuerdo a los cálculos que se han presentado, se tiene que pues la turbina que se calculó nos generaría aproximadamente 5.000 kilowatts. Esto considerando que los cálculos se hicieron con la modificación del ángulo de entrada del chorro a las cazoletas, que sería pues de 180. Entonces pues sería cosa de realizar algún estudio más a fondo para saber si es o no es conveniente agregar otra turbina a esta central, y cuál sería el aprovechamiento que se tendría con alguna otra turbina agregada. Y pues sería todo. Gracias.